Menos de... Saludos, en esta oportunidad vamos a realizar la presentación de nuestro trabajo final del curso de Electrónica y Hardware de Computadoras. Los integrantes de nuestro grupo son Ramírez Ticona, Marcelo Alonso, Quispe Quiñones, Andrea Fiorella y Valero Puma, Maricielo Fibi. Continúa. El proyecto que vamos a realizar es sensor de sonido y detector de temperatura y humedad. El objetivo de nuestro proyecto es que mediante este logremos la activación y desactivación de LEDs a partir de la entrada de una señal de sonido, la cual consiste en una serie de aplausos con periodo de 1 segundo, teniendo la capacidad de poderse aplicar en el campo de la domótica. Siguiente. A continuación, mi compañero Marcelo va a realizar la presentación del primer programa. Continuando con la exposición, el primer circuito a exponer es el sensor de sonido. Este es un programa cuya función es que a través de una señal de sonido se encienda y apague las luces de un foco LED. Como vemos acá, primeramente la señal va a entrar en forma de audio y a través de los resistores y colectores la señal se va a ir transformando hasta llegar al pin analógico de entrada a cero, donde nosotros hemos colocado un osciloscopio para medir la señal. Y posterior a eso, el Arduino va a hacer el programa que previamente hemos efectuado, el cual es este, en el que definimos al pin 2 como un pin de salida y al pin analógico cero como un pin de entrada, en el que la señal se va a mostrar primeramente para luego ser procesada. Asignamos un valor entero, una variable entera, dato ADC, una variable booleana, statelet, que en este caso va a tomar el valor de low o también puede ser cero. Y a continuación, cuando leemos el dato ADC en el pin analógico cero y si este dato es mayor que 10, por decirlo así, también puede ser otros valores. Si el dato es mayor que 10, entonces el pin analógico de salida se va a prender. Y continuando en un bucle, también puede ser cuando vuelva a pasar el valor de 10, también se va a apagar. Y utilizamos el ELAI para que nuestro programa no experimente fallas y no se equivoque al momento de medir los picos de señal. Ya. Ahora vamos a pasar a simular. Como dije antes, nuestra señal de audio es una señal de 1 minuto de aplausos con periodo de 1 segundo entre cada pico de señal. Y como vemos, cuando la señal se va a prender cuando pase ese pico determinado previamente, que en este caso es de 5 voltios. Y cuando vuelva a pasar ese pico, el pin analógico va a pasar a entrar en un modo de apagado o también puede ser en cero. Ahora mi compañera le va a explicar el restante. Bien, acá tenemos un rango en el osciloscopio que va desde 0 voltios hasta 5 voltios. Para que nuestra señal sea reconocida, la señal de audio tiene que ser un mínimo de 2.5 voltios para que nuestro programa pueda ejecutarse de manera correcta. Continuando con la presentación, mi compañera Andrea va a realizar la simulación. Aquí lo que tenemos es un sensor de temperatura y humedad, en el cual podemos mediante este sistema poder ventilar de manera natural y estos miden la temperatura en el interior y en el exterior, tanto sea en una vivienda como en un edificio. En este caso tenemos el Arduino, tenemos las entradas,
tenemos las salidas, que en este caso es el LCD, y tenemos el DHT11, que es el sensor digital, el cual es un sensor digital de temperatura y humedad de bajo costo y de fácil uso. Seguimos con el programa de Arduino. Sigue mi compañera Maricielo. Empezando el programa de Arduino para el detector de temperatura y humedad, incluimos Liquid Crystal y también incluimos la librería DHT. La librería DHT es la que nos permite la comunicación con los sensores DHT11 y DHT22, que son los sensores de humedad y temperatura que usamos en nuestro circuito. Para el programa colocamos int, sensor igual 2, 3, hasta el número 9 sucesivamente, y colocamos int, temperatura y humedad, DHT, sensor igual DHT11, Liquid Crystal LCD, que es la pantalla de LCD de nuestro circuito. Y en la parte de Void Setup colocamos DHT Begin, LCD Begin 16.2 y Analog Bright B0,50. Seguimos con Pop Loop. En esta tenemos las dos variables, que es humedad y temp, que es igual a temperatura. La primera, humedad, nos va a leer el valor de la humedad, y en la segunda nos va a leer el valor de la temperatura, porque es el read temperature. Luego tenemos el LCD, donde vamos a limpiar la pantalla. Es para borrar lo que está en la pantalla. Y de allí lo que hacemos es programar qué es lo que se quiere mostrar en la pantalla LCD. En este caso nosotros queremos mostrar la temperatura, por eso escribimos, vamos a imprimir la palabra temperatura y está al lado de la cantidad de temperatura dependiendo de lo que estemos manipulando en el sensor de temperatura. De ahí también tenemos que vamos a imprimir también la humedad, y luego de allí esto va a ser después de 5 segundos. De allí proseguimos a simular el circuito. Como podemos ver aquí en la pantalla, LCD nos muestra la temperatura y la humedad. En este caso, mediante el sensor digital de la temperatura y la humedad, nosotros podemos manipular de cierta manera que, digamos, en este caso está seleccionando lo que es la humedad. Entonces a esta le podemos aumentar, como también le podemos disminuir dependiendo del interior en donde estemos. De ahí también podemos cambiar a la opción de temperatura y también le podemos aumentar y también le podemos reducir. Y esto lo vamos a ver porque cada vez que nosotros hacemos esto, el LCD va a cambiar. Entonces, es así como nosotros hemos logrado hacer un sensor de temperatura, tanto digital de temperatura como de humedad. Seguimos con las conclusiones. Concluimos que mediante este proyecto hemos logrado canalizar todos los conocimientos adquiridos a lo largo del semestre, haciendo uso de instrumentos electrónicos y programación en Arduino. Consideramos que Arduino es capaz de controlar un LED a partir de sonidos, pero también un toldo, una persiana o incluso el acceso a una vivienda mediante huella dactilar. Es decir, sus capacidades son inmensas. Luego, seguimos con las siguientes conclusiones. En cambio, Arduino es una plataforma abierta que facilita la programación de un microcontrolador. Estos nos rodean en nuestra vida cotidiana y usan los sensores para escuchar el mundo físico y los actuadores para interactuar con el mundo físico. Esto lo que queremos decir es que
en los programas que nosotros hemos desarrollado, en el primero hemos utilizado los aplausos para poder prender las luces LED. Y en el caso de la temperatura, nosotros hemos podido manipular en cuanto a lo que es a la temperatura y la humedad dependiendo del interior de una casa. De estos pequeños programas que nosotros hemos realizado, se pueden formar más y de más complejos. Está más decir que Arduino es una plataforma muy eficaz y muy dinámica para poder nosotros comprender más sobre el mundo de la programación. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.